flexibles, nos dicen que hay que ser discretas, correctas. Buenas tardes. Hoy en un programa especial, todos los programas son especiales, pero bueno, hoy tenemos como invitadas a hermanas de Colombia, que vamos a hacer un programa diferente, un poco allá y un poco acá. Buenas tardes, yo soy H de la colectiva Urna Verde y también perteneciente a la colectiva Que Sea Ley de Humedales. Este programa es Húmeda por nuestros cuerpos y por la Pacha. Estamos por Radio Inclusiva todos los jueves a partir de las 20 horas hasta que terminamos. Puede ser a las 21, 21:30. Vamos a esto. Mi compañera Gaby Romanello en cualquier momento se engancha cuando termina con la facultad. Y hoy, como les contaba, vamos a hacer un programa diferente. No la estoy viendo todavía a Jime, pero escuché que estaba. Así que en algún momento la voy a poder ver. ¿Me ven ahora sí? ¿No? Yo te veo. Sí, ahí te veo. Ahí te veo. Hola, Jime. Hola. ¿Cómo están? ¿Vamos con las presentaciones? Dale. Vamos. Jimena Hernández es fotógrafa y periodista, nacida en Colombia, pero atesorada en Argentina. Lo vamos a poner así, no es que nos robamos a Jimena. Jimena nos quiere y por ahora decide estar con nosotros. A Jimena yo la conozco de las marchas porque es fotógrafa militante de las que acompaña las causas feministas y está ahí sacándonos fotos para que nosotras después nos regocijemos y digamos, esta foto maravillosa, me la sacaron en una marcha. Tengo algunas que me hizo Jimena y soy muy feliz. Debo decirlo que mi ego está muy reconfortado. Ya llego a medir 1,5 metros en cualquier momento. Bueno, bien ahí. Bien ahí, bien ahí. Un caso de estar acá. 100% latinoamericana, colombiana, argentina, peruana, boliviana y de todas partes de este pedacito de tierra que nos tocó y que tenemos que habitar. Somos de la Vía Yala y ya Tal cual. lo resolvemos más fácil. Ahí va. Bueno, y también la veo también acá a Alejandra Ramírez. Tirín, tirín. Bien, la imagen de Alejandra todavía no la vemos. Alejandra está lejos, en Colombia. ¿A cuántos kilómetros está Colombia de Argentina? No tengo ni idea. Buenas tardes, 5.000, ¿cómo 5.000. están? Buenas noches. ¿A cuánto? 5.000. Hola, 5.000. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Ay, yo acá súper feliz de tenerte en el programa porque me quedé así como con una carga de no sé qué está pasando, que estuvieron cuando recién empezamos, creo que haber sido marzo de este año, Sí. compañeras colombianas contando sobre las atrocidades que estaban pasando en Colombia, la desesperación. Ellas son músicas, cantantes, y estaban cantando en el paro. Sí. Bueno, y de golpe como todas estas cosas desaparecen de los medios, no están más. Entonces vos Así decís que es. mágicamente se solucionó el problema. No, nunca es así, ¿no? Lastimosamente. Lastimosamente nunca es así. Entonces está bueno esto de tener las noticias de gente en la que uno siente que puede confiar. Así es, Alejandra, que está acá, que yo la veo en las marchas, que milita, que es una hermosa persona, y ella me dijo, Alejandra Ramírez Marín está
en Colombia y es militante de la campaña por el aborto legal. Entonces, aprovechando la situación, que vos estás allá y tenés las noticias frescas, tenemos dos temas. Uno, charlar esto de cómo es la militancia feminista en este momento, allá y acá, Sí. cómo fue desarrollándose el paro, cómo estamos ahora, y también lo que apareció hoy en los medios acá en Argentina, y que yo reproduje en Urna Verde. Ahí te veo con imagen y todo. Hola. Acá estamos, hola. Me alegra que Hola. ya me veas. Estos rulos. Sí, este pelo que es medio incontrolable, pero me gusta. Ah, hermoso. Amo los rulos. Gracias. Acá la consigna de corte, aborto, sí. Así es, sí. Vamos a ahondar en ese tema que es súper interesante. Ahí está. Bueno, el programa, yo digo que es de los invitados. Así que, ¿por dónde quieren empezar? No sé, Jimé, no sé por dónde empezamos. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por dónde quieren empezar ustedes? Yo estoy a la expectativa. Bueno, vamos. Mire, sí, Decime, Jiménez, ¿qué habías pensado vos? creo que ¿Qué te por ahí gustaría? poner a los oyentes un poco en contexto de lo que sucedió en Colombia desde el último paro nacional y después entonces me parece importante hablar pues de la coyuntura de la campaña por el aborto, digamos lo que está sucediendo hoy específicamente, que Alejandra nos va a hablar sobre el tema hacia full, cuál es, digamos, cuál es la situación en este momento de la despenalización del aborto en Colombia, y bueno, también la idea es poder juntar esta experiencia acá en Argentina, que el 30 de diciembre del año pasado ya es ley, junto con la de Colombia y eso, como tener en cuenta esta experiencia a nivel latinoamericano que creo que nos va a marcar también un camino a los países que nos hacen falta, porque Latinoamérica va a ser toda feminista. Así es, Así es. Me gusta. Bien, bueno, cantamos en ja. de una. Bueno, lo primero que pues quiero comentarles es que el 28 de abril, vos decías ahora, Adri, más o menos por esa fecha, el 28 de abril se generan las movilizaciones. Digamos que la gota que rebosó el vaso para que la gente saliera a manifestarse fue la reforma tributaria, pero en realidad esto viene de mucho antes. El primer estallido social que nosotros tuvimos, así de una magnitud grande, con unas dinámicas bastante diferentes, marcadas en términos de movilización social, se presenta en noviembre, el 21 de noviembre del 2019. Llega la pandemia y nos mete a todos a la casa y bueno, hay todo una movida ahí de no se puede salir a marchar, no, bueno, ok. Después el 9 de septiembre, en esta movilización del 21 de noviembre, ya se empiezan a generar otras formas de movilización social que no teníamos en Colombia, como por ejemplo los cacerolazos, ¿sí? Es la primera vez que en Colombia se genera un cacerolazo, a diferencia, por ejemplo, de acá de Argentina o de Chile, que es una práctica de movilización social, digamos, bastante marcada. ¿Qué pasó durante el 2019? Que hubo un disciplinamiento por parte del Estado muy fuerte, muy, muy fuerte, en el que también se generaron dinámicas como, por ejemplo, el disciplinamiento desde, ¿cómo se llama? El toque de queda, la Eso fue lo que militarización, estalló todo. claro, la militarización de las calles, la represión por parte de las ESMAD de una manera brutal. Hubo ahí es que como una campaña de miedo, una noche en Bogotá, donde decían que se iban a meter a los conjuntos, entonces mandaron a todo el mundo a su casa para proteger la propiedad privada, todo esto artimaña del gobierno. Este fue el primer estallido social. Después, el 9 de septiembre del 2020, durante esta movida de la pandemia y demás, fue asesinado Javier Ordóñez. Vimos el video en el que era asfixiado y también era, digamos, torturado con estas máquinas, no recuerdo cómo se llaman, las de electrochoques. Sí, pero eso fue por la policía, ¿no? Como que Por la es policía, importante claro. aclarar que fue la policía quien como que lo retuvo, lo sometió, lo metió a una estación de policía y lo asesinó prácticamente. Claro, por estar violando la cuarentena. Ahí se genera un rebrote de este estallido social que ya venía desde el 2019, la gente pues también sale con una rabia digna a protestar a los CAIs, que son centros, son comisarías y en realidad son centros de tortura,
donde la policía viola a mujeres, asesina, tortura, ¿no? Y se genera durante 3, 4 días, en el que asesinan de vuelta en estas manifestaciones la policía y gente vestida de civil a 13 personas, 13 manifestantes. Después de esto, digamos, después de vuelta a este disciplinamiento social, se genera lo que fue el 28 de abril, ¿no? Que sigue siendo todo un proceso. Esto para que se entienda que esta movilización y esta fuerza de la movilización social en Colombia es un proceso que se viene gestando, que se viene dando y que se está, digamos, yo creo que cada vez agarrando más fuerza. Si bien hay que analizar el paro nacional y este último paro nacional desde dos lugares, uno que es otro nivel de naturalización de violencia por parte del gobierno, por parte del Estado, de represión estatal sumamente fuerte, en el que, digamos, ya se dispara a los manifestantes con armas de fuego indiscriminadamente, sí, ¿no? Es decir, hay una forma, vuelvo y digo, y quiero como poner el foco en la palabra disciplinamiento social, porque es la forma que utilizan tanto el Estado como el paraestado, ¿no? Porque recordemos que en Colombia hay paramilitares, que son, digamos, justamente las personas, o la mayoría de personas que salen de civil protegidos por la policía a dispararle a los manifestantes, ¿no? Con la excusa de proteger la propiedad privada y bueno, pero sabemos, digamos, cómo es la movida en Colombia, que esto ya se viene dando en los territorios y infortunadamente estos paros nacionales y esto que vimos en Bogotá lo tienen que vivir las comunidades indígenas, las comunidades campesinas y la gente en los territorios, ¿no? No es una cosa nueva la violencia en Colombia, que ahora pudimos hacerla más visible y que es cierto que, por ejemplo, estas formas de represión se están viendo desde el lugar de la movilización, ¿no? La represión hacia los manifestantes con armas de fuego. Ya, digamos, yo ahorita estaba viendo, a mí no me gustan las cifras, pero es para dimensionar más o menos un poco lo que sucedió en Colombia. Y digamos, desde el 28 de abril está Plataforma Temblores, que es una ONG, en su plataforma Grita, registró desde el 28 de abril hasta el 15 de julio 35 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, ¿no? 44 casos de violencia homicida, más 28 que están en proceso de verificación. O sea, acá nos podemos seguir, no sé, la vida entera contando los asesinatos por parte del gobierno, por parte de los paramilitares en Colombia. Entonces, todo esto que sucedió genera un nivel de naturalización de violencia mucho más fuerte. Eso por un lado, digamos, porque es, digamos, la parte que decimos, y la realidad es que no, en términos concretos de leyes, ha sido muy difícil, ¿no? Poder generar cambios, si bien creo que la gente en la calle y la gente en la organización asamblearia, en la organización barrial, es un proceso hermosísimo, que es la parte positiva que quiero ponerle el foco ahora, pues de todas formas, el nivel de violencia por parte del gobierno, por parte del Estado es tanta que no permite, digamos, avanzar concretamente en el cambio de leyes, en el cambio estructural, ¿no? Que es lo que queremos los colombianos y las colombianas. Bueno, y por otro lado, digamos que creo que no podemos hablar de paro nacional sin hablar de las formas de organización nuevas que se están gestando, como las asambleas populares que se crearon en cada punto de resistencia, como la resignificación de los lugares, como este acto hermoso de los grupos indígenas de tumbar los monumentos de colonos, colonizadores, españoles, ¿no? También haciendo un llamado a repensarnos la historia que nos contaron, ¿no? Y esto es a nivel latinoamericano. También se generaron, digamos, unos pliegos de peticiones que antes, digamos, no se tenía la voz de las personas que estuvieron ahí en primeras líneas, la voz de las personas que siempre han estado resistiendo en los territorios, en los barrios nomás, en Bogotá, digamos, tiene esa posibilidad de organizarse en esos lugares de resistencia y socializar esas peticiones, socializar qué era lo que les pasaba, cuáles eran los problemas que tenían en esos lugares, pues es súper importante. Creo que hay no solamente un desafío por continuar ese proceso, sino también un avance importante. Y también lo que yo pude ver, que por favor Aleja, corrígeme si me equivoco,
es la puesta sobre la mesa de las violencias basadas en género en estas asambleas populares. Eso es súper importante, porque eso nos permite no solamente accionar como movimiento feminista frente a la policía, frente a las instituciones, sino también frente a los compañeros, ¿no? Esta deconstrucción de la que hablamos todo el tiempo tiene que estar ahí. O sea, todo lo que tenga que ver con feminismo tiene que atravesar el movimiento social. Y eso no se hace si no se interpela, y eso no se puede hacer si no se pone sobre la mesa y si no se discute y si no se habla con los compañeros y las compañeras. Y que los compañeros también hagan su proceso, ¿no? Porque para eso nosotros estamos haciendo el de nosotras. Entonces, justo con esto que vos me estás diciendo, yo también estuvimos trabajando durante el año pasado el proceso que sufrió Chile, y digo sufrió con toda intención porque las personas que estuvieron en la calle, especialmente las mujeres, tuvieron unos ataques feroces por parte de las fuerzas policiales y el ejército. Qué curioso, ¿no? Es algo que se refleja en todas las autoridades que conducen la represión a los pueblos en América Latina. El nivel de odio con que se manifiestan a las personas. ¿Ustedes cómo lo tienen visto esto en Colombia? Porque, bueno, acá estamos ya a varios años de los años del horror en la Argentina, pero hay como un rebrote tan fuerte de las derechas que tenemos todas las alertas prendidas, ¿no? Decimos, ¿cómo viene esto? Claro. Son varias preguntas en una, porque ustedes pueden pelearse para contestar, y las van contestando de a una. Se me fueron ocurriendo varias cosas. Uno, esto, ¿no? Las desagradables y trágicas similitudes de las represiones en América Latina, como las ven ustedes, el avance de las derechas en América Latina, si esto pasa también allá, y si se llega a vislumbrar en Colombia lo que terminó sucediendo en Chile, que la gente y salió por una tercera opción que era impensada hasta hacía un tiempo. Bueno, es un montón. Bueno, sí, es bastante, pero me pareció muy interesante porque también recogiendo un poquito lo que decía Jimena, es como que hace parte del sistema, ¿no? Y es como todo el aparato violento que genera miedo y que busca infundir ese miedo en la sociedad, ¿no? Y en una sociedad que viene atravesando estos procesos sociales, culturales, que a pesar de que han sido lentos, se están dando y se están dando en todas las esferas, en todas las clases sociales, en distintos territorios, pero que ahí conecto con tu pregunta. La diferencia, yo creo, con otros países de América Latina, a pesar de que sufrimos una represión que tiene las mismas dinámicas militares y policiales, es que nosotros nunca la hemos superado. O sea, considero yo que es un proceso que ha sido permanente y continuo. Nosotros nunca hemos tenido un espacio de tiempo en el que, digamos, gozamos de la libertad para caminar, para decidir, para hacer valer nuestra voz, para opinar de otra manera. Entonces, eso se refleja en la sociedad y eso se refleja, por un lado, en que la gente está muy cansada y la gente o está migrando o sale y muestra su inconformidad, pero por otro lado también la gente tiene miedo, porque yo siento que en el caso de Colombia, acá nunca se necesitó una dictadura, porque acá ya se había infundido el miedo, acá nunca se necesitó como que el aparato de todos los militares, porque acá la gente ya sabía lo que le iba a pasar previo a, ¿no? Fue como que nosotros nos anticipamos un poquito y ya se están cometiendo desapariciones, ya se están cometiendo desplazamientos, torturas, violaciones, asesinatos. Entonces también por eso la movilización en Colombia es muy compleja y es complicada. Porque muchas veces cuando uno ve este panorama de falsos positivos, masacres, corrupción, violencia, pobreza, desigualdad, uno dice, pero la gente, ¿por qué no reacciona? Y la gente sabe qué puede pasar si reacciona, porque lo hemos visto, o sea, y lo hemos visto también así como, no por tanto por fijarnos en las cifras, pero nos pueden
permitir entender el panorama de Colombia, y es que en el 2021 ya vamos en 72 masacres, y no estamos en una dictadura. Colombia es un país que vive en democracia, pero llevamos 72 masacres, donde muchas de estas han sido procesos en los que están vinculados políticos, empresarios, terratenientes, multinacionales. Entonces, con esto también nos podemos dar cuenta porque a veces en Colombia el tema de la movilización, y no de la movilización solamente en temas sociales, económicos, políticos, sino en general, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de antirracismo, cuando hablamos de homofobia, cada una de estas dinámicas se ve permeada por ese miedo y se ve permeada por saber que así como todos tenemos como y todas tenemos un caso de a alguien lo amenazaron, a un amigo o a una amiga lo amenazaron, les llegó una carta amenazante diciéndole deje de alzar la voz, deje de hacer todo lo que está haciendo, su militancia, su activismo, porque puede terminar muy mal. Entonces, esto es algo que se ha ido observando y que ha generado como esos contrastes, como que por un lado ya la gente a pesar de eso, y tal cual como le decía Jimena, fue como, hacía un proceso desde el 2019, pero ya en el 2021 fue como también la gente se evidenció en las calles, los jóvenes sobre todo, como decían, a mí no me interesa ya morirme, a mí no me interesa que me maten, pero yo ya me siento contra la pared, o sea, siento que me están quitando todo, siento que me están quitando mi dignidad, mi autonomía, mi libertad, mi voz, y eso se evidenció con la primera línea, que la primera línea también fue un proceso que acá antes no se tenía, o sea, era como muy, de pronto como de los procesos de la marcha, de los jóvenes que se hacen al frente, pero de manera tan consolidada, estructurada y como con ese orden que uno ve, digamos, en las últimas marchas, antes no se tenía, pero también fue de los mismos jóvenes decir, estamos cansados y esta es la única alternativa que vemos porque nos dijeron que estudiar servía, nos dijeron que trabajar servía, nos dijeron que si hacíamos todo lo que debíamos hacer, íbamos a tener una vida digna y próspera para nuestra familia y no es así. Entonces, nos cansamos de esto y cuando levantamos la voz nos amenazan, nos amedrantan y buscan vulnerarnos de distintas maneras. Entonces, como que esto se nota como por ese camino y además de eso que también ahí hay unos procesos que así como están esas dos partes que decía Jimena de la parte de la brutalidad, pero la parte de la resistencia, también podemos verlo en los medios de comunicación, que así como están esos medios hegemónicos siempre diciéndonos, no, es que dañaron una vía, dañaron tal parte de la ciudad. Aparecieron también un montón de medios y un montón también por las dinámicas de las redes sociales y de la virtualidad que dijeron, vamos a contar la verdad, nos vamos a ir todos los días a marchar con estos jóvenes a ver qué está pasando, cuáles son sus reivindicaciones. Y en estos procesos también aparece algo muy bonito, que son las ollas comunitarias, y lastimosamente eso mostró una parte de la realidad que muchas personas sabíamos que existía, pero al parecer no todas, y es la pobreza y la desigualdad que se vive en Colombia, donde muchas personas, o sea, muchas personas, son millones de personas en un porcentaje de un país donde dicen que acá por lo menos el 50% de la población es pobre, no come las 3 comidas al día. Entonces, cuando se empezó estos procesos organizativos, colectivos, de asambleas, de diálogo, de reuniones y consensos, aparecieron las ollas comunitarias, y en esas ollas comunitarias también se evidenció que muchos de los jóvenes que asistían a los plantones, a los procesos culturales y sociales, también lo hacían porque en sus hogares no tenían nada que comer. Entonces, esto también fue otra muestra de la realidad, otra muestra de que venía también desde pandemia, de todo lo que trajo la pandemia, que evidenció no por la pandemia en sí, sino por el sistema económico que se ha venido mostrando en Colombia y que se ha venido malgastando en favor de las clases más altas. Entonces, eso ha sido como por ese lado ha sido un proceso complejo con el tema de la policía. Efectivamente, una dinámica que tienen estos aparatos militares es que siempre utilizan la violencia sexual y siempre utilizan el cuerpo de la mujer para enviar un mensaje. Entonces, eso se sigue representando. Acá en Colombia se representa de la manera pues más cruel porque lo hacen todos los actores del conflicto. Entonces, las guerrillas lo hacen, los grupos paramilitares, los grupos al margen de la ley que ya son como temas delincuenciales, el ejército lo hace, los políticos lo hacen. Entonces, como que acá el cuerpo de la mujer literalmente es un objeto de guerra y la policía lo evidenció en el paro nacional, cuando efectivamente se secuestraban a una mujer, decía que la retenían porque estaba cometiendo actos indebidos en la calle o rompiendo algo del espacio público, y después ella
En algunos casos, uno de esos sucedió en Popayán, donde la mujer cuando salió de la comisaría denunció que la habían violado varios policías. Y eso ha pasado y pasa también al punto de que muchas de las personas que se llevan a esas comisarías todavía no aparecen o han aparecido literalmente muertos o han aparecido asesinados en ríos. Entonces, de una manera como muy cruel, esto se ha venido presentando durante todo el año todavía, a lo largo de los meses. Y en el caso de las derechas, que era como la segunda pregunta que tenías y la tercera se la dejo a Jimé, acá siempre hemos vivido en un sistema de derecha, o sea, acá han habido atisbos de pronto de un sistema un poco más liberal, un poco más democrático, diríamos, pero siempre en el gobierno y la mayor parte de los que están en el Congreso y en el Senado han sido de derecha. También en gran medida por ese miedo que infunden siempre cuando quieren hacerse con el poder, y es que el castrochavismo, que es que el comunismo, que es que el socialismo nos va a acabar. El socialismo nos va a acabar en el país que más desplazados hay, en el que hay más desplazados en el mundo. O sea, nos dicen eso, o sea, en el país donde todavía hay niños que mueren por desnutrición. Entonces, como que nos dicen el cuento que la izquierda es la que nos puede perjudicar, pero desde hace 200 años nosotros venimos siendo gobernados por la derecha, y por una derecha que además de eso no es la derecha clásica, sino la derecha que en el caso de Colombia es paramilitar, es mafiosa, que gobierna el país además de eso como si fuera una finca. Entonces, digamos que acá la representación que se ve en otros países a veces de cuando se están peleando el poder y está la izquierda y está la derecha, en el caso de Colombia es la derecha y la que dice que no es de derecha, pero lo es. Las pocas referencias que tenemos de políticos que son un poquito más progresistas, pues tienen una oposición muy fuerte porque la mayor parte del gobierno y de las bancadas son de derecha, hacen parte del uribismo, que en el caso de Colombia, pues les hago ahí un poquito de contexto para las personas que sepan y para las que no también. Los últimos 20 años hemos sido gobernados por Álvaro Uribe Vélez, en voz propia o en voz ajena, pero él estuvo en el poder en 2 periodos y a partir de esos periodos puso presidentes. Es casi que el líder supremo de las fuerzas militares. Gracias a él han desaparecido 15.000 jóvenes con el tema de los falsos positivos. Entonces, es una dinámica compleja, es una dinámica compleja cuando uno lo analiza y cuando desde acá se ve, como que vemos el caso de Chile y es como esperanzador, y también las movilizaciones en otros países, en Centroamérica, que también tienen una situación muy compleja. Pero claro, como que acá los datos y los consejos que nos puedan dar en temas de movilización las y los argentinos es como muy bien recibido porque ustedes también tienen una gran experiencia en esos asuntos. Perdón, ¿qué es el falso positivo? Bueno, ahí me faltó el contexto. Falso positivo es el nombre que acá en Colombia se le dan a las ejecuciones extrajudiciales, que es el término que sacaron en Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que es el body counting, que es el conteo de cuerpos. Entonces, Ay, cuando no. estaban en la guerra y decían los militares y los coroneles, necesitamos dar números, necesitamos decir que estamos matando tanta gente de la oposición o de la guerrilla, en el caso de Colombia, necesitamos tener resultados. Lo que hacían era pasar civiles por militares o por guerrilleros o por personas de la oposición para presentarlos ante sus mandos. Y eso fue lo que hicieron en Colombia. En Colombia, durante los primeros 10 años de este siglo, nos dijeron que estaban acabando con la guerrilla, que estaban devolviéndole la paz, la seguridad al país, y en verdad lo que estaban haciendo era cometiendo masacres, y por otro lado los militares estaban yendo a las poblaciones más vulnerables, empobrecidas y alejadas de Colombia para reclutar jóvenes con la promesa de que les iban a dar trabajo. Y se los llevaban a otras partes del país, o sea, los desplazaban y estando allá los mataban, les ponían botas y uniforme de guerrilleros, los metían ya como en una fosa común y decían, acá hay 15 guerrilleros, matamos a 15 guerrilleros. Y esos eran los resultados que se presentaban ante la prensa. Entonces a esas ejecuciones extrajudiciales se les denominó falsos positivos. Y en el caso de Colombia se dio a conocer fue por las propias madres de las víctimas. En este caso que uno de los lugares más permeados por este tipo de violencia fue Soacha, que es un municipio que queda acá al lado de Bogotá,
que es fronterizo, pero es muy pobre. Entonces, ahí las condiciones también son de personas que son desplazadas, muchos migrantes, y por esto mismo las dinámicas al principio a ellas no les permitieron evidenciar y visibilizar estos casos, pero en el momento en el que lo empezaron a hacer y empezaron a darse cuenta que eran muchas, muchas madres las que se estaban uniendo de Soacha, pero de distintas partes de Colombia, se dieron cuenta que les estaban pasando exactamente lo mismo, que a la mayoría de sus hijos les habían dicho, es que te vamos a ofrecer un trabajo en tal ciudad. Se iban con esa promesa y los asesinaban y la mayoría los encontraron en las mismas zonas. Además de eso, a muchos también se los llevaron con engaños porque muchos fueron prácticamente secuestros. En otros casos también se evidenció que muchas personas, muchos hombres, eran hombres en condición de discapacidad y también abusaron de esa condición para perpetrar estos asesinatos. Y a eso se le denomina en Colombia los falsos positivos. Eso sucedió en el periodo de Álvaro Uribe Vélez y siguió sucediendo en los periodos posteriores. Y a él es al que siempre se le ha pedido como respuesta. La respuesta frente a ese hecho es que fueron unas manzanas podridas, fueron algunos militares los que se equivocaron, que como les estaban dando beneficios y les estaban dando literalmente dinero por cada cuerpo que estaban entregando como resultado de guerrillas, fueron ellos que se dejaron corromper, pero no fue el sistema, no fue el gobierno, pero la orden fue dada obviamente por los altos mandos. Y a lo largo de casos que ha pasado el tiempo se siguen apareciendo casos, siguen encontrándose historias, y es algo que en Colombia es literalmente los militares matando civiles para presentarlos como guerrilleros para obtener mejores salarios, para tener vacaciones, porque literalmente esos eran los regalos y beneficios que les daban. Y además de eso, para presentarlo ante los medios y decir, esto es lo que le vendemos a nuestro país, seguridad, seguridad a costo de matar civiles y civiles empobrecidos y vulnerables. Es el peor de los horrores. Realmente es terrible. Sí, sí, la verdad es un panorama complejo. En el caso que ustedes deseen conocer más, acá hay una asociación, una fundación muy bonita que tiene una labor que de hecho recuerda mucho lo de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina y es Ujú. las madres de Soacha, de los falsos positivos. Entonces, como que la información que ustedes deseen conocer, ahí también de hecho en internet van a encontrar un par de documentales, ustedes ponen falsos positivos Colombia y la información que pueden encontrar es incalculable porque también el mundo, periodistas de otros países cuando se dieron cuenta que eso estaba sucediendo acá, Ujú. se vinieron acá a hacer reportajes, a hablar con las familias, a hablar con distintas mujeres, con el hermano, con la hija, con la esposa y han evidenciado que reconocidos ante la ley son por lo menos unos 6.000, unas 6.000 desapariciones, pero en nombre de las propias madres, de las propias familias, son casi 15.000 casos, entre el 2001 al 2015-18 más o menos, en promedio. Alejandra, yo acá eso, olvídate que no sale jamás en ningún periódico ni en ninguna radio, no lo he escuchado nunca, todo esto que vos contás, así que más que agradecida que estés acá en el programa. Lo que ha circulado un montón de veces sí es, por un lado, los asesinatos de candidatos políticos y en otro contexto, masacres de personas, pero que acá se denunciaban como hechas por la guerrilla, que tomaban poblados y mataban a los pobladores. ¿Eso es cierto? Así como surgió acá. Digamos que acá lo gracioso de Colombia y lo cruel y lo lamentable es que todo es cierto, o sea, porque efectivamente en los años 80 y 90, sobre todo, fue cuando se produjo la mayor cantidad de asesinatos, amenazas a políticos, a líderes sociales, y como que generó literalmente exterminios de partidos políticos, exilios. Y eso casi que hasta los años 2000, que fue como cuando también tuvo el auge el tema del narcotráfico. Ujú. También en el caso de la guerrilla obviamente también tuvo unas formas muy complejas de violencia y muy crueles porque además de los secuestros, de las bombas que en ocasiones también ponían en distintas partes de las ciudades, realizaban ese tipo de masacres. Efectivamente se hacían las tomas, que las tomas era que llegaban a un pueblo, un montón de guerrilleros, se tomaban el pueblo y para tomarse el pueblo obviamente era un enfrentamiento con la policía o con los militares, quien fuera que estuviera ahí, y
podían terminar muertos 10, 15, 20, 30 civiles. Entonces, eso también es algo que sucedía, pero en este caso, cuando yo me refiero sobre todo, digamos, a las masacres de este año, que han sido, ya sé que ya vamos en el 72, esas Ujú. masacres son perpetradas por paramilitares prácticamente. O sea, que estos paramilitares, acá hay algo y es que no hay como un sentido de, por lo menos ideológico, cuando hablamos de este tipo de violencia, ¿no? A diferencia de pronto de otros países donde diría, no, es que los paramilitares tienen esta línea marcada, la guerrilla también tiene esta línea marcada, los grupos delincuenciales, o esto, no, en este caso todos están espermeados, uno por otros actores del conflicto, pero además de eso por el dinero. Entonces, en Ah, este caso, hay paramilitares que perfectamente se pudieron aliar con narcotraficantes que estaban contra o sea, agarrados contra el gobierno, o paramilitares que se pudieron aliar con el gobierno directamente ujú. para afectar a los narcotraficantes, o estos tres en un solo combo contra la guerrilla. O sea, digamos que acá han sucedido todo ese tipo de dinámicas. Y en este caso, en el caso de las masacres que se han cometido en el último año, han sido a líderes sociales, a líderes ambientales. Acá el tema ambiental y climático, como todo lo que tiene que ver con la protección de la naturaleza, eh, genera mucha violencia en gran medida por las multinacionales que quieren venir acá a realizar explotaciones, desplazamientos de los territorios para las personas para que ellos puedan realizar sus proyectos empresariales. Entonces, en muchos casos, esas masacres se producen por parte de terratenientes y paramilitares hacia comunidades indígenas, campesinas, rurales, afrodescendientes, raizales, que están defendiendo sus territorios y que están reivindicando sus derechos a estar ahí, de tener una vida digna, con unas condiciones mínimas de vida. Entonces, en la mayoría de casos, acá las masacres se generan esa personas que hacen parte de algún tipo de movilización, que militan en algún tipo de causa, y en la mayoría de casos no corresponden a las ciudades principales, sino que se encuentran en los territorios, porque a pesar de que en las ciudades principales hay mucho por hacer y hay mucho trabajo también como por desarrollar, el trabajo más importante y el que tiene que ser como más, como con un propósito más amplio, porque es donde se corren mayores riesgos, es en las zonas rurales, en los pueblos, en las partes como que pueden ser más periféricas de estas ciudades principales, y ahí es donde se cometen la mayoría de las masacres. Todo esto que contás es el extremo del horror. No sé si yo no logro encontrar en todo este relato una punta de la que agarrarme para decir, bueno, pero se ve que por este lado hay una salida. Eh, es un horror, es realmente Sí, la verdad es que el panorama uno de es los complejo, horrores. o sea, no te voy a decir que no porque también yo creo que dentro de todo, algo que creo que Jimmy también lo puede entender es que uno aprende a tener como el cuero más grueso y la piel más gruesa Sí. de tanto como que presenciar a diario esto, ¿no? Esto es como si, o sea, desde que yo tengo memoria, yo nunca he dejado de escuchar noticias de violaciones, de masacres, de secuestros, de torturas, de desapariciones. No ha habido ni un solo día que eso no pase, y que no pase de distintas formas por distintos actores, y en ocasiones y lamentablemente de maneras nuevas, ¿no? Pero asimismo, no ha habido un día en el que yo tampoco deje de escuchar de personas que deciden movilizarse, que deciden apostarle a la vida, que deciden apostarle a la justicia social, y que a pesar del panorama, a pesar de saber que acá el tema de la corrupción y de los grupos narcotraficantes y mafiosos mueve todavía mucho el país, porque eso es lo que mueve los intereses también de los políticos, y por eso también se siguen generando esas dinámicas en algunas poblaciones. A pesar de eso, siguen confiando, siguen creyendo, siguen apostándole a una vida más digna, y no solamente para de manera individual, sino de forma colectiva. Entonces, creo que ahí es la manera de encontrar la esperanza, y que en ocasiones también acá la gente encuentra formas de hackear, diría yo, el sistema, porque ya sea con la Corte Constitucional, ya sea con los juzgados, ya sea con alguna de las ramas del poder, acá las personas logran encontrar cómo direccionar sus peticiones
para que Sí. el gobierno tenga que cumplir, para que tengan que garantizar, sea el mínimo que sea, pero se tenga que garantizar. Entonces, eso dentro de todo se logra. A ver si vos te parece, va a ambas, ¿no? A Jime también. Eh, en mi cabeza me da la sensación que los grandes movimientos sociales del siglo XX fueron empujados por varones. Me da la sensación que estos grandes movimientos que son revolucionarios en sí mismos, pero con una revolución diferente, es una revolución sin armas, están liderados por jóvenes y por mujeres. En Colombia pasa lo mismo porque en Chile fue literalmente así. Los jóvenes ganaron la calle con este mismo argumento que vos decís, ya nos quitaron todo, mi vida ya no vale nada. Para vivirla así no la quiero y voy igual, que me maten, que era lo que vos decías. Eh, ¿Tenés esta misma sensación de la revolución desde este otro lugar de los jóvenes y las mujeres? Bueno, ahí me parece que sí, digamos, hay una fuerza mucho más grande, pero creo que también que los jóvenes, digamos, yo ahora estoy para el país, pero en su momento veía también una organización, un movimiento de jóvenes frente a la movilización social. Ahora, llegar a esta magnitud a la que hemos llegado con el paro nacional, sí, me parece que nosotros tenemos ahora otras herramientas, tenemos la posibilidad de adquirir otras herramientas que también ese proceso que se venía gestando desde antes puso sobre la mesa un montón de formas diferentes, de discusiones, de interpelaciones, de debates que ayudaron a que hoy las calles estén llenas de jóvenes. Digamos, en Chile, yo fui a cubrir la manifestación, el estallido social a Chile en algún momento, a principios del 2020, y lo que escuchaba, digamos, de las personas que estaban en Plaza Dignidad, por ejemplo, y las historias que me contaban tenían que ver también con eso mismo, ¿no? O sea, no, el estallido social se generó, digamos, por una bronca colectiva, una rabia digna y un deseo genuino de la sociedad chilena para que las cosas cambiaran. Los 30 pesos fueron apenas la punta del iceberg, como nuestra reforma tributaria, que no deja de ser, digamos, importante, pero eso es como, pum, la punta ya de decir, basta, no podemos más con este sistema. Pero ese estallido social en Chile se venía gestando desde la Revolución Pingüina, que también le hicieron los secundarios en su momento, años atrás. Entonces, es un proceso que se va generando, ¿no? Por eso yo, digamos, quiero ver el paro nacional y este último paro con un poquito de esperanza, obviamente reconociendo y con un dolor tremendo, con un miedo tremendo de que hayamos dado un paso más arriba al escalón de violencia y de represión dentro de las manifestaciones, pero también, digamos, con la certeza de que este proceso que ya venimos trayendo desde el 2019, incluso desde antes, va a seguir gestándose y va a seguir generando transformaciones colectivas, ¿no? Construcciones diferentes, formas diferentes, que va a buscar otra manera, que fue también lo que pasó en Chile con la constituyente, ¿no? Salir de la idea de partido político, por ejemplo, y de organización más barrial, más asamblearia, que de hecho los compas y las compas de Chile estuvieron muy pendientes de lo que pasó en Colombia, ellos se sentían muy identificados y estuvieron ahí pendientes dando herramientas desde derechos humanos, desde las leyes, desde primeras líneas, desde comunicación alternativa, estuvieron ahí pendientes como de toda la movida en Colombia y dando también consejos y herramientas para la movilización en Colombia. Entonces, creo que esos son procesos que se vienen generando de muchos años atrás, ¿no? Independientemente, uno le va pasando la bandera al que queda atrás y así, hasta que eso. Hoy ya tenemos un montón de herramientas diferentes que hacía, no sé, 8 años no teníamos y que podemos poner sobre la mesa, como por ejemplo esto de las violencias de género, de interpelar a los compañeros, de posicionarnos en lugares, digamos, dentro de la lucha, desde un lugar
también de vocería, cosas que no digo que no habían, pero que no estaban tan, era como más el compañero que estaba De ya siempre acuerdo. hablando y diciendo y tal. Ahora somos nosotras y somos nosotras las que estamos poniendo las discusiones y somos nosotras las que las vamos a seguir dando si hay que darlas, interpelando al compañero, interpelando al Estado, interpelando a la institución que haya que interpelar. De acuerdo, y eso, ahí súper de acuerdo con el último que dijo mi Jimena, porque, o sea, eso es algo que, por lo menos acá como, yo le decía hace poco a un amigo cuando estábamos hablando, un día él me decía, es que París es muy sucio, y yo le decía, es que yo como colombiana tengo muy bajas expectativas de todo, por todo lo que me ha tocado vivir. Entonces, cuando conocí París, a mí se me hizo bonito, pues porque acá tenemos bajas expectativas de todo. Entonces, eso pasa, yo creo que frente al tema de la movilización social y en general frente a muchos aspectos, porque es como de pronto en otros países con mucha más historia de movilización, de procesos sociales, es como, claro que las mujeres deben liderar sus procesos. ¿Acaso no pasaba? ¿Acaso pasaba cuando se hablaba exclusivamente del movimiento feminista? Y aún así eran muy pocas mujeres, eran mujeres exclusivamente académicas, de una clase media alta, que tenían como el acceso, las posibilidades, el capital cultural, económico y social para decir, tengo esta discusión. O sea, tengo además de eso el privilegio de poder presentar esta discusión porque sé que no voy a sufrir ningún daño por hacerlo, ¿no? Pero en los últimos años y con este último estallido social también se ha presentado eso, se ha presentado de mujeres de todos los estilos, de todas las clases, es decir, mi voz vale, mi voz cuenta y a mí no me van a quitar mi agencia, no me van a quitar mi agencia como mujer, no como sujeta política, entonces quiero plantear las opiniones, mis necesidades, mis prioridades bajo una agenda que no es secundaria, porque yo no soy una ciudadana de segunda, sino bajo una agenda que tiene que estar dentro de las prioridades del país, dentro de las prioridades del paro nacional, y eso también sucedió con el colectivo LGBTI. Entonces, que también las personas desde sus posiciones ya en temas de orientación o identidad sexual dijeron, esto es necesario hablarlo, es necesario repensarnos el tema del machismo, la misoginia, el sexismo, que está muy, muy presente en la izquierda colombiana, porque es esa izquierda clásica, arcaica, que cae en el cacique, el líder supremo, que nos habla de la teoría de hace 200 años, que no tiene ni idea en qué ciudad vive, que no tiene ni idea cómo está viviendo la gente más empobrecida. Entonces, como que eso es algo que se vino cambiando mucho en el último paro. Y fue también decir, usted está hablando en el micrófono porque está diciendo, digamos, que es que el que nos salte, digamos que acá era una arenga muy conocida, el que nos salte es marica. Y entonces como que de una vez fue una interpelación de qué pasa con los maricas son los más valientes, las maricas son los más valientes. Entonces parémonos también desde esa posición del lenguaje, de cómo nos estamos comunicando, de a quién estamos interpelando, ¿no? Y eso fue algo que sucedió, eso fue algo que sucedió en los últimos meses y que también le permitió a los movimientos sociales pensarse desde otros lados y además de eso generar otro tipo de críticas, que el hecho de que compartamos algún tipo de sueño, de meta frente al tema de cómo debe ser la sociedad, no quiere decir que es imposible recibir una crítica, que todo está perfecto, que yo no puedo interpelar al de al lado, porque a eso quiere decir que entonces estaría aliada con el gobierno, con algo de este estilo, no tiene nada que ver, pero eso sucedía mucho acá. Y también frente a eso quería hacer un comentario y es que a diferencia de años anteriores, como que las personas que siempre salíamos a las movilizaciones éramos como que las mismas, como que uno dentro de todo en Colombia tiene una especie de etiqueta hasta de cómo se viste, cómo habla, y ya dice como, esta persona es como de las que se moviliza, revolucionaria, ta, 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 ta. Pero este último año también yo creo que el inconformismo y de evidenciar en las redes sociales cómo sucedían esta brutalidad policíaca, sobre todo gente de todos los estilos familiares, la tía que uno jamás en su vida se hubiera imaginado que estaría a favor de eso, el primo, tal, diciendo, yo no puedo creer esto, o sea, y mucha gente de todos los estilos que antes era más conservadora, un poquito manifestándose en redes diciendo esto es imposible que el Estado esté mandando a masacrar a los jóvenes, que la policía esté cometiendo este tipo de brutalidad y además de eso que sean los mismos jóvenes los que tengan que transmitir vía Instagram, vía Facebook, vía YouTube
sus propios cómo les están arremetiendo y cómo están atacándolos, porque los medios tradicionales están diciendo, ay, no, es que por la manifestación de hoy se generó un trancón, tuvimos problemas en el tráfico, mientras a los jóvenes los están masacrando. O sea, es increíble. Y gente de todos los estilos empezó a manifestarse, y eso al verlo en mis redes sociales fue algo que yo jamás, o sea, creí, o sea, literalmente un montón de personas que antes nunca se hubieran manifestado y que también salieron a movilizarse. El hecho de ver también personas de todos los estilos que antes jamás hubieran dicho, yo saldría a marchar, no, en esta ocasión fue como, es que esto es absurdo, esto es imposible que pueda seguir sucediendo. Entonces fue como que también llevar al límite a estas personas que de pronto estaban en una posición, de pronto no sé si cómoda, pero sí en una zona de confort de todo este panorama, y que les permitió reaccionar. Más detallado, imposible. Me falta la última pregunta y después quiero que nos cuenten cómo está la situación en la lucha por el aborto legal allá. Jime, me quedaba esta última cosa, también un poco una analogía de lo que está pasando acá, ¿no? Que la gente también está descreída de los partidos tradicionales, mucha gente, y así fue el resultado electoral en la última elección, inesperado para el partido de gobierno, que el peronismo no estaba acostumbrado a este tipo de reveses, ¿no? ¿Y qué está pasando en Colombia con los partidos tradicionales? Bueno, alta pregunta. Es un Sí, tema compleja. porque los partidos tradicionales siguen siendo los partidos tradicionales, ese es el problema. O sea, la realidad para mí, esto es una opinión personal, no hay una opción concreta, pero la realidad también es que si uno no vota y si uno se para en el lugar de, bueno, no voto, pues también hay un índice de abstención muy grande en Colombia durante las votaciones, por ejemplo. Eso por un lado. Y por otro lado, también una corrupción a la hora de votar, digamos, a la hora del conteo de votos, que eso es clásico, digamos, es un clásico de Colombia. Infortunadamente es así, pero digamos que hay lo que sí, digamos, puedo ver ahora es la postulación de Francia Márquez, que a mí me sorprendió un montón, que me llenó, pero no sé si tenga, digamos, el apoyo. El tema es que yo siento que no hay el suficiente apoyo político de los partidos políticos, que la realidad es que pues ya no, tienen que venir una mujer y tiene que venir una mujer también a exponer y a hacer este tipo de cambios de construcciones de las que hablamos, cambios estructurales. Pero imagínate eso en un país como Colombia. Lo veo complicado, pero bueno, y le dejo a Aleja para que termine de complementar, porque creo que la realidad que yo veo desde acá y la realidad que se vive allá es un poco también distante. Sí, bueno, pues en temas de, digamos que es algún panorama dentro de todo, siento que clásico para la mayoría de países, y es que la derecha siempre está unida en favor del dinero, y la izquierda está desunida porque tiene como intereses como muy particulares cada uno, y porque de pronto también a muchos les hace falta revisarse estos temas que hablábamos, temas de antirracismo, temas de homofobia, temas de machismo, que en el caso de los partidos colombianos han tenido bastantes denuncias. Entonces, como que eso ha generado también como una desazón y una sensación como también de decepción por parte de las personas que en algún momento votamos o votaron por estos partidos. Tal cual como le dice Jimena, hay una candidatura muy interesante que es la de Francia Márquez. Ella es una lideresa social, es una activista, es una mujer que viene muy, muy desde abajo, que no tenía una carrera política, ambientalista, es una mujer afrodescendiente, que es en el país, en el caso de Colombia, tiene otro tipo de repercusiones y de dinámicas frente al tema también de lo racial. Entonces, acá lo que sucede es, claro, ella no tiene la maquinaria política, que en el caso de Colombia pues es muy costosa para uno conformar una campaña en general para cualquier tipo de cargo, pero para la presidencia aún más. Y los partidos que podrían estar relacionados o que podrían de pronto estar como que en apoyo a ella, pues no se han mostrado como tan cercanos a la idea, porque también ellos siempre tienen como sus cuotas y sus caciques, por decir así, por decirlo de alguna manera, que siempre son los que posicionan. Entonces,
Yo la verdad en este momento veo como el panorama complejo, también es porque, bueno, todavía no se ha vislumbrado nada. El próximo año o a finales de este año ya es como cuando se van a conocer estas candidaturas ya fijas, cuando se va a saber qué tipo de alianza se va a realizar, pero también entendiendo la dinámica que ha venido Colombia en el último año con el tema de la derecha, con toda la cantidad de desempleo que se ha evidenciado, los problemas económicos y de seguridad que también se han incrementado. Yo creería que la derecha siempre va a sacar como el as bajo la manga y en el caso de Colombia terminan sucediendo así, faltando un par de meses para que se cierren el tema de las postulaciones a las candidaturas. Entonces, pues será cuestión también de estar alertas y estar pendientes de qué puede pasar en esos Ujú. casos. Pregunta, ¿en los partidos mayoritarios existe como punto de campaña el posicionamiento del aborto legal? En el caso de Colombia, no. En el caso de Colombia, solamente a un partido, que fue un partido que salió hace un par de años, es un partido pequeño que ha estado solamente presente en algunas ciudades, es un partido hecho por mujeres que se llama Estamos Listas. Es el único partido que genuinamente ha puesto sobre la mesa el tema del aborto, dentro de todo como sin querer arriesgarse tampoco mucho. Y que las entiendo, yo las entiendo porque están intentando ya decirle simplemente a Colombia, somos un partido feminista, y ya eso para Colombia es como, Dios mío, las brujas volvieron, ¿no? Pero, y pues ya tener el tema del aborto y tener otro tipo de discusiones ahí es complejo para ellas, pero es como el único partido que genuinamente está poniendo la discusión. Los otros partidos de izquierda lo que dicen es como, nos ceñimos a la ley, sabemos que estamos a favor de los derechos de las mujeres, pero no se mojan, literalmente como que no se mojan mucho, no lo tienen como una política ni como una de sus ideas de campaña, decir vamos a promover los derechos sexuales y reproductivos, la educación integral para la sexualidad, el aborto, nada de eso. Y es que por eso también el Ajá. tema del aborto en Colombia es un tema tan, o sea, porque es una sociedad, digamos, no generalizo, pero sí es sumamente hipócrita en el sentido en el que lleva la iglesia ahí encima y encima está todo este tema de seguridad y está súper estigmatizada la movilización social, o sea, y más todo lo que ya hemos venido contando, el tema del aborto en Colombia es un tema que eh, creo que la verdad, el debate y la discusión, y admiro profundamente a las compañeras que se dieron la pelea para ponerlo sobre la mesa porque es re complicado, incluso cuando ya se habla sobre el aborto, tener debates es muy difícil en Colombia, o sea, es hasta un peligro, es, qué sé yo, como el miedo a que lo maten a uno por hablar de aborto legal, a ese nivel. Ujú. Ahí ha En es- sucedido, digamos que nosotras, o sea, muchas compañeras y nosotras mismas hemos recibido amenazas en redes como, y amenazas que caen en esta misma dinámica machista, violenta, del estilo de violencia sexual, ¿no? Como que es muy común acá hablar de aborto y decir, yo la veo en la calle y la violo. O sea, acá todas hemos recibido, todas las que hemos hablado orgullosamente de aborto, en algún punto hemos recibido algún tipo de comentarios de ese estilo, cosas como ya relacionadas con buscar a los familiares o enviar mensajes directos, tratar como de identificar dónde puede vivir esta mujer o esta feminista. Entonces es complejo dentro de todo y obviamente aumenta el riesgo de exposición si no estás en una ciudad principal, si no estás en una ciudad que puede ser como un poco más pequeña o en un pueblo. O sea que tenemos también compañeras que se encuentran en la parte más norte de Colombia y literalmente en la calle les gritan, o sea que también es algo, o sea, a ver, acá suceden dos cosas, como que por el pañuelo todavía en Colombia no te van a reconocer muy fácilmente que estás hablando de aborto, pero en el momento en el que tú ya estés en un plantón, en una actividad cultural hablando de aborto, es muy sencillo de un momento para otro empezar a recibir amenazas, gritos, insultos, sucede muy seguido lastimosamente. en, en los hechos, eh, un aborto clandestino se realiza ¿cómo? A través de redes feministas, particularmente con profesionales que se dedican a eso en forma clandestina, o es solamente con comadres. Bueno, en el caso de Colombia sucede como un poco de cada cosa y es que en las ciudades principales es muy común que suceda
centros médicos clandestinos que acá tienen una fachada que son laboratorios. Acá tú los ves y es como un laboratorio clínico donde te hacen exámenes de ecografías y todo este tipo de cosas, pero la mayoría de las personas que trabajamos y que militamos para el tema de feminismo y de aborto legal, seguro y gratuito, sabemos que son lugares donde te hacen además de eso, son además de que sean clandestinos, que yo siento que dentro de todo el caso de Colombia eso no es tanto el problema, son lugares inseguros. Y eso es como que una diferenciación que en los últimos años hemos hecho mucho en Colombia, que lo clandestino no necesariamente es inseguro, pero cuando hablamos sobre todo este tipo de centros, que el único objetivo de ellos es lucrarse, porque además de eso los procedimientos son costosos, realizan prácticas y ofrecen como el procedimiento con prácticas que ya no se realizan para los abortos, entonces es muy común que muchas mujeres puedan poner en riesgo su salud e incluso su vida si van a estos sitios, y eso sucede mucho sobre todo en las ciudades. En el caso de los pueblos y de los lugares como un poco más periféricos, todavía se tiene mucho unas prácticas asociadas a las yerbateras y así como al uso de plantas, la ruda, el perejil y todo este tipo de prácticas que en algún momento hemos escuchado se siguen utilizando mucho en esas zonas. Otra alternativa es conseguir los medicamentos de forma ilegal, pero algo que sucede, no sé si sucede en Argentina, en Colombia sucede mucho, es que si uno no tiene una persona confiable a la que comprar los medicamentos, acá se falsifican muchísimo, muchísimo, muchísimo. En gran medida porque las mujeres no es como uno hablar de un acetaminofeno, de ibuprofeno, de cualquiera de estos medicamentos que los hemos al menos visto una vez, sino que acá como las mujeres ni siquiera los han visto, se los falsifican, les dan las dosis de forma incorrecta. Entonces eso pasa mucho y la alternativa acá, que es una muy buena alternativa, es así como sucede en Argentina con las redes de acompañamiento, acá tenemos también varias que se han ido conformando de manera autónoma y autogestionada, entre esas pues la campaña, que dentro de todo la campaña no nació con ese objetivo, pero a diferencia pues digamos como lo que puede suceder en otros países por el contexto, fue algo que no, que lo requirieron las mujeres, ¿sí? Que nos dijeron, voy a abortar, necesito abortar, ¿cómo lo hago? Entonces, todas las que hacemos parte de la campaña tuvimos que capacitarnos en esos procesos de acompañamiento para saber cómo podían abortar, cómo asesorarlas, qué ruta pasarles, cómo podían conseguir los medicamentos para que fuera de manera segura. Y también en muchas ciudades y pueblos hay organizaciones y colectivas, parches que hacen estos procesos también ya directamente en sus territorios. En este momento en Colombia, ¿el aborto es legal por causales como era acá hasta la sanción de la ley nueva de aborto voluntario? ¿Hay aborto legal por causales? Pues acá, digamos que sí, el aborto es legal por causales, pero acá sucede algo extraño y complejo y es que el aborto es un derecho y es un delito al mismo tiempo. Entonces es un derecho porque la Corte Constitucional dijo que era un derecho, pero es un delito porque aparece en el Código Penal de Colombia. Uh-huh. Entonces, acá lo que sucede es que los médicos terminan siendo los jueces. Entonces, yo perfectamente puedo ir a un médico y decirle, yo quiero abortar por tal causal. Y él puede decir, no, para mí eso no es una razón. Yo voy a denunciar ante la fiscalía. Otro puede decir, listo, está bien, dale, vamos a realizar el procedimiento de aborto y tienes que hacer esto y tienes que venir tal día y hacer eso. Entonces, como que eso es lo complejo, que a pesar de que tenemos, yo miro el panorama de Colombia como el sistema de causales que funcionan desde hace ya 15 años, ya casi 16, y es uno de los más avanzados de América Latina en temas de jurisprudencia, del marco legal, de todo lo que podemos abarcar. Nosotros no tenemos límites de semanas, pero tenemos muchas barreras en temas de acceso al derecho por parte de los centros médicos, por parte también de la misma justicia y por parte de la misma sociedad, porque acá hay un trabajo muy importante que tratamos de hacer en la despenalización social. Y es que las mismas mujeres, a pesar de que se encuentran en las causales, que hay mujeres que pueden estar dentro de dos causales, sienten el estigma, sienten la persecución. Acá el tema de la iglesia es muy, muy poderoso y jalonea mucho las decisiones políticas y sociales. Entonces, es algo que se nota y que se evidencia en los casos de las mujeres criminalizadas. En promedio acá, en datos de la Fiscalía y de una organización que se llama la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, cada año en Colombia criminalizan a 400 mujeres por abortar. En promedio, 400 mujeres. Y de esas cifras,
Eso es hartísimo, claro. Y además de eso, de esas cifras, de cada 4 mujeres, una es menor de edad. Entonces también están enfocándose, y estas cifras ustedes las analizan ya como en detalle, y son cifras donde se evidencia además de eso que las mujeres a las que más se criminaliza son las mujeres rurales, indígenas, migrantes, empobrecidas, las menores de edad, las mujeres que inclusive han presentado denuncias de abuso sexual, son muchas de las que han sido criminalizadas. Entonces es una constante revictimización a la mujer, al cuerpo de la mujer, a su autonomía, a sus proyectos de vida, a sus garantías. Entonces el panorama es complejo, y eso es lo que en este momento estamos tratando de pelear y de luchar para que se elimine el delito del aborto del Código Penal. Eso es sobre todo como que ese no primer paso, pero sí en este momento es el paso fundamental que nosotras queremos dar, porque sabemos que eso va a tener como otro tipo de garantías. ¿Cuántas causales tienen previstas ahora como Nosotras tenemos legales? actualmente 3. Actualmente son 3, que es en caso de abuso o violencia sexual, que puede ser por violencia sexual y violación, como por incesto, inseminación artificial y todo lo que está relacionado. En caso de que la vida de la mujer esté en riesgo, y cuando esta es una de las causales por las que más se aborta, porque en caso de que la vida de la mujer esté en riesgo, es la causal salud. Y la causal salud, el cuento es que los médicos pues no, muchas veces no entienden o pretenden no entender que la causal salud trata de recoger todas las esferas de la vida de una persona, y en ese caso de la vida de una mujer. Entonces no solamente la salud física, sino la salud mental, social. Entonces como que esa es una de las que se le apuesta. Y la última es en caso de que el feto sea inviable por fuera de o sea, sí, tenga inviabilidad por fuera de la vía intrauterina. Entonces esas son las 3 causales que en este momento se cuentan. Además de eso, pues esas causales tienen dentro de ellas mismas sus variantes, porque eso fue gracias a una sentencia en el 2006. Pero a partir de esa sentencia han habido 17 sentencias con temas relacionados, que han ampliado y han garantizado más derechos para mujeres en condición de discapacidad, para menores de edad, para personas no binarias, para hombres trans. Entonces como que ahí se han ido dentro de todo ampliando un poco más. ¿Y en este momento hay alguna resolución que está a punto de salir en la Corte, que estuvieron los hashtags hoy a full en todas las redes? Sí, pues lo que sucede ahí es que desde hace como un año, un poco más de un año, a la Corte Constitucional se le presentaron 2 demandas. Una de esas las 2 están relacionadas con eliminar el delito del aborto del Código Penal. Y una de esas es la demanda de Causa Justa. Causa Justa es un movimiento del que hacemos parte más de 90 organizaciones, miles de activistas, académicas, médicas, científicas, y que lo que busca es eliminar el delito del aborto del Código Penal, avanzar en garantía de derechos, sobre todo porque a lo largo de estos 16 años las mujeres acá en Colombia nos dimos cuenta que las causales son insuficientes. Sí, o sea, el sistema de causales termina siendo insuficiente para la mayoría de las mujeres, porque las que son las más precarizadas son las que terminan siendo más criminalizadas. Entonces, eso se presentó hace un año, y en este momento, estos meses, sabíamos que era cuando se iba a debatir en la Corte Constitucional, y ya esta semana, el martes, la Corte sacó como su agenda del día, y en su agenda del día dijo, o sea, puso el día jueves vamos a tratar el tema de aborto. Pero digamos que en el caso de Colombia sabemos cómo funciona esto. Sí, hoy. En el caso de Colombia sabemos cómo funciona esto, y la agenda del día tenía 9 puntos. 9 puntos de temas del nivel de aborto. Entonces sabíamos que eso no se iba a tratar hoy, pero hoy era necesario ponerlo en el panorama. Hoy era necesario elevar la voz, porque dentro de todo, este tema no lo debería discutir la Corte, este tema ya lo debería legislar el Congreso. Pero en el caso de Colombia, el Congreso siempre evade todos los temas que sean de derechos. Cuando acá se aprobó el tema de la eutanasia fue gracias a la Corte. Cuando acá se aprobó el tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo fue gracias a la Corte. Y acá todo el tema de garantías de derechos ha sido gracias a la Corte. Y por eso como que los sectores opositores, antiderechos, y estos sectores así como conservadores dicen, es que la Corte se extralimita en sus funciones, porque acá tenemos los poderes muy separados. Pero el Congreso nunca legisla. Al Congreso, digamos, en el caso de parejas del mismo sexo, cuando se debatió hace unos años, les dijeron, les vamos a dar un tiempo límite para que ustedes den una garantía, cuenten cómo va a ser esta ley, cómo se va a garantizar. Pasó ese tiempo límite, que fueron casi 2 años,
y nunca el Congreso debatió esos temas porque son temas que los políticos saben que van, como que les pueden caer pesados, y que además de eso, lo complejo de estos tiempos, lo complejo de que a veces se le deje esta carga al Congreso, es que durante ese tiempo muchas personas se vieron vulneradas, vieron vulnerados sus derechos, tuvieron que esperar mucho tiempo para que se les garantizara, y eso es lo que nosotros como que no queremos que pase con el caso del aborto, porque la Corte, el Congreso en este caso siempre ha sido como, se ha resistido mucho a debatir estos temas, y la Corte es la que en este momento dijo, bueno, otra vez, vamos a debatir el tema, vamos a hablarlo, y sabemos nosotras acá en Colombia que en un plazo máximo de 1 a 3 semanas nos van a dar respuesta frente al tema de la eliminación del delito del aborto. En caso de que la Corte se pronuncie por la despenalización, ¿ya queda derogado eso como delito en el Código Penal, de acuerdo a la legislación de ustedes? Pues acá hay como que varios escenarios. El mejor escenario sería que efectivamente se derogue y no se ponga ningún sistema de semanas, que puede ser como un sistema mixto que podrían tratar de implementar como sucede en la mayoría de países, sino que simplemente se sepa que se tiene que regular bajo el sistema de salud, pero obviamente no tendría que ver nada con el penal, ¿no? Entonces como que de ahí se elimina. Otra posibilidad es que la Corte... Dime. No te escucho. No, preguntaba si la Corte con su sentencia da por derogado esa legislación, o es necesario una derogación por parte del Congreso. No, desde que la Corte lo decía, como que acá en este caso no hay nada, acá en Colombia siempre está como esa frase de no hay nada por encima de la Constitución. Entonces, en el caso de que la Corte lo decida, no se puede retroceder en materia de derechos, entonces el Congreso tendría que ver de qué manera se regula, pero no podría retroceder en materia de derechos. El peor escenario que tenemos en este momento en Colombia es que todo se quede igual, que la Corte se pronuncie y diga, esto fue ya una cosa juzgada absoluta, que se terminó acá, y diga, se caen las dos demandas, y nos tocaría a nosotras, desde el movimiento feminista, empezar de nuevo, pero empezar de nuevo también significa que cada año van a seguir siendo criminalizadas 400 mujeres por abortar. Claro, es diferente en Colombia que en Argentina. Acá, por más que la Corte decrete inconstitucional una legislación, sigue vigente hasta que tendrían una mejora, un avance. Sí. Bueno, vamos por eso. Sí, ese es el objetivo. Es un programón. En todo esto que yo como que me quedé absorbida, no le di entrada a mi compañera Gabriela Romanello. Gaby, bienvenida, perdón, yo más tarde imposible para darte entrada. Se fue, se ofendió y se fue. No, acá está. Buenas noches. Sí, aparte, Hola, yo ya entré tarde porque me estaba comunicando con mi hija en Córdoba por el temporal, a ver si como había estado, pero bueno. Y la verdad que, wow, qué difícil que está Latinoamérica, ¿no? Y qué difícil que está sobre todo para mí y para la LGTB. Sí, está complicado el escenario a nivel general, pero yo siento que, no me gusta decir esto porque es horrible, pero siento que Colombia está como muy mal, o sea, no hay un punto de comparación. Es un lugar en el que pasan cosas, eso, lo que decía Aleja hace un momento, es como el lugar donde puede pasar todo, ¿no? Todo lo inimaginable en términos de violaciones de derechos humanos. Ahí está Colombia. Y no, gracias, la verdad, por estos espacios, porque gracias a estos espacios es que la gente puede conocer lo que sucede en Colombia, gracias a muchos medios de comunicación como como medios de comunicación alternativos, medios de comunicación en Colombia, que han logrado también engancharse, digamos, acá con medios de comunicación también alternativos. Se ha podido romper un poco el cerco, y aún así sigue quedando temas por fuera. Creo que la labor migrante ahí es fundamental. Durante el paro nacional, mucha gente en diferentes lugares del mundo, gente como
como uno que es autoexiliado, que emigró porque realmente no veía otra opción en Colombia. Nada, también dimos la pelea en las calles frente a los consulados, frente a las embajadas y exigimos presión internacional para que esto se fuera sabiendo y para que temas como por ejemplo el de los falsos positivos se supiera también a nivel internacional, como lo del paro nacional. Y bueno, este espacio también es fundamental. Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes porque es tan valioso lo que están haciendo. No tenemos acá otra posibilidad, no hay un solo canal de televisión, un solo diario que cuente estas cosas que ustedes cuentan. Así que yo les agradezco enormemente. Este espacio está abierto cada vez que ustedes quieran contar algo, aunque sea, me dicen, bueno, queremos contar una actualización de 15 minutos, vamos, ¿qué día quieren estar? Y si la quieren hacer cada jueves, feliz de compartir, compañeras, porque me parece que es como arrancaron ustedes mismas el programa, América Latina será toda feminista. Así es. Es algo que creo que es una revolución diferente, es un cambio de paradigma, es un cambio en las relaciones humanas, de cómo nos ponemos en esta cosa de la empatía y la responsabilidad por el propio cuerpo y por el cuerpo de la ley que tenemos al lado o enfrente. Así es. De eso se trata. Gracias. Gracias por la invitación. Yo quería agradecerles, agradecerles el espacio. Me encanta estar acá. Además de eso, que me encanta también escucharlas, escuchar a Jimena, que hacía mucho no la veía, y me siento feliz. Pero además de eso, porque dice algo, creo que tiene el movimiento feminista que es muy bonito, es que nos sentimos felices y nos sentimos reconocidas de las victorias que tienen otros países y otras compañeras, asisten como a 5.000 o no sé cuántos kilómetros de distancia. Y nos pasó con las argentinas, cuando no fueron los momentos más trascendentales de la ley, de presentarla. Yo me acuerdo que acá en Colombia fuimos a la embajada argentina y también alzamos la voz, y el día que se confirmó que iba a ser ley, yo lloré como si lo sintiera propio, porque lo sentía propio, porque siento que esto es una victoria que es colectiva. Eh, y así ha pasado con las mexicanas, con las ecuatorianas. Entonces siento que algo bonito de este movimiento es que no nos sirve ninguna victoria individual, ¿no? Sino que todas tienen que ser colectivas. Y a pesar de que el panorama de Colombia es muy complejo, quiero finalizar solamente eh, trayéndoles una frase que hace unos días me dijo una compañera que trabaja mucho con mujeres indígenas en México, y es: hasta que la dignidad se haga costumbre, no dejaremos de andar. Y así debe ser. Ay, hermosa frase, hermosa frase. Y algo que los otros días decía Nina Brugo, que es una de nuestras históricas de la campaña por el aborto legal, es que no importa que el derecho esté en una ley, garantizar que el derecho sea posible en la realidad es una lucha de todos los días. Y que además corremos el riesgo de que estos avances de la derecha hagan que en algún momento hasta nos saquen las leyes, que es lo que está pasando en Estados Unidos, un retroceso impensado, ¿no? Jamás se nos podría haber ocurrido que iba a existir esta lucha, el avance de las iglesias, de las posiciones más extremas de la iglesia, ¿no? Porque también hay, dentro de cada credo, hay también muchas luchas por el aborto legal. En fin, compañeras, las despido por ahora, por un ratito. Estamos contentos de escuchar a Gabriela también, pero bueno, tenemos que cuadrar otro encuentro.
pero se pueden quedar mientras hacemos la charla con Gabriela y si ustedes tienen ganas de aportar por eso, vamos por más. Porque en esta última parte, que la columnista es Gaby Romanello, vamos a hablar de cupo laboral trans y salud mental. Como dice Gaby, si querés saber de salud mental, no hay mejor que preguntarle a una loca. A un loco, a una loca en este caso, Gaby. Bueno, con esto las despido, pero no, porque siguen estando con nosotras y le damos pase a Gaby Romanello y su columna. Bueno, viste, con eso de que esa famosa frase que la locura es un placer que solo el loco conoce. Y bueno, y el tema, viste, que siempre venimos peleando con el tema del cupo laboral. Resulta que se está dando mucho que empiezan a exigir para el cupo laboral, viste que estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y empiezan a pedir una serie de requisitos que generalmente las personas, chicas, chicos, chiques trans, no tienen, ¿no es cierto? Y no tienen por una razón muy sencilla, como decimos, precisamente han sido excluidos de la casa, de las escuelas, no tienen la primaria, y fueron así, digamos, empujadas a la prostitución, a la calle y a la noche. Bueno, la prostitución, la calle y la noche es, digamos, la puerta abierta a las adicciones. Uh-huh. Y si bien, gracias a Dios, del 2010 tenemos una ley de salud mental, que la ley es maravillosa, como siempre tenemos una ley maravillosa que no se cumple. Y lo que le venía planteando con los trabajos con el ministerio, es decir, bueno, ¿qué hacemos con todas esas chicas trans que están trabajando en una esquina, que son adictas y nadie se hace cargo? Y que le exigimos para un cupo laboral un montón de requisitos, no solamente que no los pueden cumplir, sino que tienen que pelear con su adicción. Y el Estado, otra vez, que no está presente. Porque el 10% de la participación que tiene que ir a hacer, de salud que tiene que ir a la ley, o sea, mejor dicho, para la ley de salud mental no va. Que los hospitales no están en condiciones de, no solamente de atender a aquellas personas que tienen un problema de salud mental, sino que no están en condiciones de atender personas trans, porque sigue estando esa frase de que no ceder su cuerpo. Entonces, medio como que se está complicando en demasía poder llegar a cumplir la ley del cupo laboral. ¿Qué requisitos les piden, por ejemplo? Estudios, estudios secundarios, no primarios, estudios secundarios, los certificados de reincidencia, cuando sabemos que el 90% de las personas trans han sido históricamente encarceladas por ser trans, entonces no hay nadie que no pueda tener, ¿no es cierto?, un certificado de reincidencia. Los aptos médicos, ¿no es cierto? Que bueno, ya en los aptos médicos empiezan a tener estos problemas, ¿no es cierto? La adicción a las drogas, ¿no es cierto? Entonces es como que hay muchas que nos escriben, tanto al mail de la agrupación como a mi mail particular o a mi WhatsApp, y dicen, mira, directamente no nos y seguimos donde está porque no vamos a tener opción de nada. Entonces,
cada vez estamos en un descreimiento muy superior. Y ni hablar de ya las que tenemos la suerte de haber pasado los 35 años, ¿cierto? Ya Claro, el haber pasado ese tope 35 ya es una suerte. sí. Y bueno, Por esto que las es cosas como que, como en otras leyes, que muchas compañeras se quejan que son leyes hechas para las burguesas, para el feminismo burgués, pero que no están contempladas las minorías. Es feo decir porque en realidad no son minorías, son las mayorías. No están contempladas las mayorías más vulnerables. claro, porque digamos, a ver, las personas trans que tenemos la opción de haber estudiado o de poder seguir estudiando para... O sea, somos muy pocas, somos muy poca comparación de aquellas que han sido impulsadas a ejercer la prostitución. Así es. Entonces, o sea, y más, esas adultas mayores, o esas adultas, ya esas tan adultas de 50 años o un poco más de 50 años, ¿cierto? Que aparte ya no pueden ejercer la prostitución, ¿cierto? Están sin ningún tipo de apoyo del Estado y sin la posibilidad de acceder a un trabajo formal. Entonces ahí Claro. tenemos un enorme bache. Y sobre todo con esto, o sea, con que no hay una contención el tema de las adicciones. Lo que digamos, dentro de lo que es un flagelo impresionante. Que es teóricamente debería estar cubierto por la ley de salud mental. Y teóricamente tendría que estar cubierto. Yo más, estuve el otro día en una charla que se dio desde el Ministerio de las Mujeres sobre el tema de las personas trans prisionizadas. Y el 85% de las personas trans prisionizadas son por causa de venta de estupefacientes. Es a lo que te empuja permanentemente la sociedad. De los cuales, de ese 85%, mejor dicho, de todas las personas trans prisionizadas, el 60% son migrantes. Y tenemos muchas chicas migrantes de Perú, de Venezuela, de Colombia y no recuerdo qué otro país, pero son 4 países que son, digamos, la gran cantidad de chicas transmigrantes. ¿Por qué? Porque, y ellos mismos dicen, de entre todo, acá en Argentina, tienen por lo menos un poquitito más de respeto, ¿no? Que es, aunque sea, poder andar en la calle como realmente se autoperciben, cosa que no la tienen en los otros países. Entonces tenemos una gran cantidad de chicas transmigrantes. Muchas de ellas que no pueden actualizar el documento porque en sus países de orígenes no está permitido. Claro. Entonces ahí tenemos otro problema más. Y por ese mismo motivo tampoco pueden acceder a un trabajo digno. O sea que también, o sea, vienen a la Argentina porque relativamente tienen un poco más de libertades, pero también son empujadas a la prostitución, a la venta de estupefacientes, a la prisión y a no tener un acceso a la salud y a la salud mental como corresponde para poder acceder a un trabajo digno. Un combo maléfico. ¿Qué hacemos? ¿Ideas? ¿Qué pregunta? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos luchando
el feminismo, América Latina será toda feminista. Y vemos si podemos avanzar. En Colombia está permitido el cambio de identidad. No. Pues No. están en ese proceso, ¿sabes? Es como acá, qué bonito escucharte, Gabriela, como que es como también como una bofetada a la cara de ver a veces también el panorama tan complejo que tienen que vivir las personas trans, pero en caso de Colombia están en ese proceso, de hecho, como acá todo se logra, como les decía, como con la Corte Constitucional y siempre son la demanda, la sentencia, entonces hace unos par de meses, ya casi un año creo que fue, que un hombre trans dijo, quiero que cambiar ya como oficialmente en los papeles, en todos los registros, el tema de ya mi identidad, eh, y a través de una sentencia y de una demanda se pudo hacer. Entonces como que ese siempre es el precedente en el caso de Colombia para que el resto de personas lo puedan hacer, y estaban en ese proceso para realizarlo. Ah, mira. Bueno, algo, Yo algo. más, ahora, no sé, aproximadamente 6 meses estuve en un programa de radio ahí en la ciudad de Buenos Aires, y justamente estábamos con un chico trans, pero un varón trans de Colombia, que ya hacía varios años que estaba acá, y bueno, justamente ahora iba a ver si viajaba o podía iniciar un juicio a través de la embajada para poder cambiar el nombre, para poder hacerse el documento argentino con que podía acceder a un trabajo. Mira, porque por más que vos estés en la Argentina, no podés ejercer tu derecho al cambio de identidad por vivir acá. No. Y Mira, depende de la no. situación migratoria también, depende de los papeles. O sea, a menos de que tengan la nacionalidad, que ese es un proceso sumamente largo, claro. tendría que hacerlo como en Colombia, con la embajada con el consulado, que es una cosa horrible, por no decir otra palabra, y tienen que hacer todo el proceso, ir hasta Colombia, cambiar todos los papeles, registros y todo, y como allá todavía no está esto, bueno, se le complica más. Qué complejo, qué complejo. No, me quedé pensando porque la Constitución argentina garantiza para todo habitante de la nación argentina los mismos derechos. No importa que vos seas migrante o nacido aquí. Entonces, no sé, se me había ocurrido que por esa punta se podría pedir este cambio, pero bueno, capaz que hay convenios internacionales y trabas que lo complican. Claro, bueno, nosotros también intentamos por ese lado, porque digo, es grandísima la comunidad migrante, comunidad transmigrante aquí en Argentina, y bueno, y nos chocamos con eso, o sea que los derechos los tienen garantizados. Ahora, ellos tienen que venir con, digamos, lo que para nosotros es una partida de nacimiento rectificada, entonces acá sí, porque si no, empezaríamos con el problema que la persona migrante no es la misma persona, bueno, y ahí te hacen todo, viste, un lío como que no, te van trabando todo. Wow, es un montón. Bueno, compañeras, hemos llegado a las 9:34. Acá vamos preparando pañuelos. Yo me lo tengo muy amarrado, pero voy a intentar hacer esto rápido. Ya, Bueno. Este es el de Colombia, este es el de, bueno, a ver, en Colombia también hay muchos, pero este es como el que más se mueve. Hay que Yo voy a querer uno. Pues adivinen que muy probablemente en un mes voy a estar allá, entonces yo creo que la maleta va a ir con más pañuelos que ropa, les estaré llevando. Por favor, Claro, tráigame sí. uno. Ay, nos vamos a poder abrazar en persona, qué emoción. Oh, ya vacunada, yo ya soy COVID, hagámosle. Qué emoción, qué emoción. Así será. Bueno, Gaby, ¿querés dar vos el cierre de hoy? Que yo ya hablé demasiado.
Compañeras, muchas gracias, me despido. Invito a todos a que nos vean todos los jueves a partir de las 20 horas por Radio Inclusiva, y si el programa les gustó, lo quieren compartir, ver de nuevo y todo lo que quieran, está guardado en el canal de YouTube de la radio, así que lo pueden ver. Después yo les paso el link a las compas acá, para que lo tengan en directo, que Armando, a quien agradezco un montón, que es el operador Manos Mágicas de la radio, me pasa el link en el fin de semana o el lunes máximo. Yo las despido y le dejo el cierre a Gabriela. Bueno, primero agradecerle acá a las compañeras que nos trajeron una realidad de lo que pasa en Colombia. Y por eso es como cuando arranqué yo la presentación, cuando me presentaste, H, que qué difícil que está Latinoamérica. No sabemos otra parte del mundo, pero a nosotros nos interesa esta Latinoamérica que estamos, que habitamos, la famosa patria grande de San Martín, de Bolívar, ¿no es cierto?, de todos nuestros próceres. Y bueno, esperemos que realmente sí, que América Latina sea toda feminista. Y bueno, nada más que agradecerles y seguir en la lucha. Y esta lucha, que bueno, con H nos encontraremos el próximo jueves, acá, en Radio Inclusiva, en Húmedas, por nuestros cuerpos y por la Pacha. O sea que, hasta el próximo jueves. Hasta el jueves. Chao, gracias. Gracias. Chao.